Hola, empecemos con un repaso de lo que teníamos antes de la interrupción de clases y era acerca de los sistemas de adquisición de datos. En clase habíamos hablado un poco sobre la estructura de todo sistema de instrumentación que generalmente se podría plantear en cuatro o tres bloques como lo estamos viendo aquí en pantalla, que son el dispositivo, el elemento sensor que se encarga de tomar la señal y convertirla en una señal eléctrica en la mayoría de los casos, que es donde nos interesa tenerla. Posteriormente un bloque de acondicionamiento y uno de conversión de análogo a digital. Entonces, el acondicionamiento de señales nos permite llevar esa señal tanto en magnitud como en frecuencias, como en características eléctricas hacia un dispositivo que la va a adquirir. Y posteriormente ese dispositivo que la adquiere pues se encarga de tomar cierto número de muestras a cierta velocidad a través de un convertidor analógico a digital. Entonces, cada uno de estos valores de una señal que es continua en el tiempo se muestrean y se obtiene una señal que es discreta en el tiempo o digital. Y posteriormente esa señal digital se procesa, valga la redundancia, en un elemento procesador o en un equipo de cómputo, el cual se encarga de asignar esos números a la variable a medir y en donde sucede todo el ciclo completo del sistema de medidas para que después se pueda visualizar, ya sea por un computador o por un humano, esa medida. Y habíamos hablado que necesitamos esa interfaz de análogo a digital con dos tipos de periféricos, que son los convertidores de análogo a digital y los de digital hacia análogo. También habíamos hablado un poco sobre la estructura de entradas de una tarjeta de adquisición, en donde viene una señal, es acondicionada con una ganancia interna, pasa por un circuito de muestreo y retención que retiene por unos instantes cortos de tiempo el voltaje que estamos midiendo, mientras un circuito convertidor de análogo a digital la pasa de análogo, valga la redundancia, hacia un registro que se guarda en binario, se guarda solamente en representación de unos y ceros. Y posteriormente hemos visto cómo sucede esto con varios canales, porque resulta que en la tarjeta de adquisición pues sería ilógico tener un solo canal, sino que se tienen varios, pero se tiene un solo circuito que hace la muestra y la retención y la conversión de análogo a digital. Entonces, para eso utilizamos un multiplexor que iba intercambiando las posiciones de la señal de entrada y pasándole cada una de esas señales hacia un convertidor para que pudiéramos obtener cuasi simultáneo las señales muestradas. Y habíamos hablado de algunas otras topologías que pues tienen convertidores dedicados, que eran mucho más costosos, o que solamente multiplexaban el convertidor y que tenían circuitos independientes de muestreo y retención, como para poder muestrear justo en el mismo instante de tiempo una señal o varias señales. Y finalmente habíamos hablado sobre la estructura interna de una tarjeta de adquisición, en donde vemos canales de entrada, multiplexores, amplificadores de ganancia programable de instrumentación, circuitos de muestreo y retención y la conversión de análogo digital que después se llevaba todo a una lógica de control digital que permitía la comunicación con un computador en el caso específico de las tarjetas de adquisición. Y bueno, después habíamos hablado de los modos de conexión de esas tarjetas de adquisición, cómo debían conectarse para poder tomar medidas con ellas y qué es lo que no se podía hacer en esos casos. ¿Listo? Hoy lo que vamos a hacer es, ya que habíamos hablado de las diferentes tarjetas de adquisición, sus características y los tipos de tarjetas que existían, vamos a hablar un poco sobre la conversión de análogo digital y de digital hacia análogo. Entonces, recordemos que una señal análoga es continua en el tiempo y en la amplitud para un rango de valor definido. Por ejemplo, perdónenme, algo como esto, en donde yo tengo una señal que está variando y que pues no presenta saltos en la amplitud ni en el tiempo, la vamos a llamar una señal análoga. Bien, y una señal que presenta saltos, algo como así. Listo, una señal eh,
que queremos llevarnos hacia el mundo digital, tenemos que hacerle muestras porque no podríamos guardar absolutamente todos los puntos que componen esta señal, sino que tenemos que guardar solo algunos. Entonces yo decido dónde tomar ciertas muestras, ¿cierto? Esta linecita pues es como la correspondencia aquí del tiempo con la muestra. Y esa señal que resulta, voy a tratar de dibujarla por aquí, va a tener una forma más o menos como esta, en donde ya hay una discontinuidad tanto en el tiempo como en la amplitud. Y a esta señal la conocemos como una señal muestreada y cuantizada. Entonces, dependiendo de las características del convertidor, pues este muestreo va a ser mucho más similar a la señal análoga o un poquito diferente, como lo estoy dibujando. Aquí estoy exagerando un poco las diferencias entre el muestreo, la señal muestreada y cuantizada respecto a la análoga, como para que se aprecien mucho mejor. Entonces, para poder hacer esto y llevarnos la señal análoga, que es la que tenemos, hacia el mundo digital, que es donde vamos a procesarla, necesitamos un circuito que se encargue de esa conversión. Y en primer lugar veamos la conversión inversa, porque es que va implícita. Entonces hablemos de conversión de digital a análogo o de AC. ¿Listo? A veces van a ver en la literatura también de rayita A, y ya estamos hablando de lo mismo, de convertidores desde digital hacia análogo. Y básicamente un conversor de digital a análogo pues es un circuito que cumple con una ecuación similar a esta, un voltaje de salida o una corriente, porque puede también obtenerse una corriente a la salida que sea igual a un voltaje de referencia multiplicado por unas ponderaciones. Voy a ponerlas aquí de n-1 sobre 2 a la 1 más de n-2 sobre 2 a la 2 más de n-3 sobre 2 a la 3 y así sucesivamente hasta d sub 0 sobre 2 a la n. En este caso n es el número de bits del convertidor, también conocido como resolución. Entonces la resolución es el mismo número de bits. En este caso pues estamos hablando de un convertidor de n bits, el caso general. Y cada uno de estos Ds pues son simplemente la entrada y el valor digital que puede solamente tomar o un 1 o un 0. ¿Está bien? Entonces al tener esa combinación de solo unos y ceros, pues miren que yo estoy dándole o sumándole un aporte diferente dependiendo de en dónde ubique yo ese 1 y ese 0. Y a este término de aquí se le conoce como el bit más significativo o MSB. A este por aquí recordemos que se le conoce como el bit menos significativo o LSB. Entonces, en los circuitos que vamos a ver para la conversión, pues deberán cumplir con algo como esto, que nos permitan implementar una ecuación en donde yo tengo unas entradas que pueden ser un 1 lógico o un 0 lógico y que nos permitan obtener estas potencias de 2 a la división a la salida para yo poder hacer la conversión respectiva utilizando esos valores. La primera topología de circuito que vamos a ver se llama un DAC o convertidor digital análogo de ponderación binaria. Y en este caso pues es si ustedes recuerdan este circuito, es un sumador inversor. Miren que todas las señales vienen aquí a la entrada inversora y se estarían sumando, obviamente ponderadas por RF sobre el valor de la resistencia que acompaña a la señal de entrada. Y en este caso las señales de entrada todas son el voltaje de referencia Vref, 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 Vref. Entonces, si se presenta un Vref, un voltaje de referencia, es como si tuviéramos un 1 lógico.
Y si se presenta un 0, pues es equivalente al 0 lógico de nuestra entrada. Este convertidor sería uno de 8 bits, perdón, de 4 bits. Aquí están, de 3, de 2, de 1, de 0. Y miren que en la ponderación binaria necesitamos que la resistencia que acompaña a las entradas se vaya duplicando. Miren que acá está R, 2R, 4R, 8R y seguiríamos 16R, 32R y así sucesivamente. A la salida lo que nos vamos a encontrar es dos veces el voltaje de referencia multiplicado por la resistencia de realimentación sobre R, que es el valor de la resistencia básica, y todo esto factor de 3 sobre 2, más de 2 sobre 4, más de 1 sobre 8, más de 0 sobre 16. Y aquí tendríamos el comportamiento que estamos deseando de llevarnos esa conversión desde lo analógico, lo digital, perdón, hacia lo analógico. Entra una combinación digital, sale un voltaje análogo proporcional a esa combinación digital multiplicada por el voltaje de referencia. Y este circuito es muy chévere, lo único problema que tiene es que la resistencia se está duplicando para poder tener mayor resolución. O sea que si necesitamos uno de 16 bits, perdón, de 8 bits, pues necesitaría 256R como valor final, lo cual sería inviable. Porque recuerden que los amplificadores operacionales tienen un límite en la resistencia que admiten en la entrada, o si no ya empieza a comportarse de formas extrañas que no siguen el modelo ideal. Entonces, a esto, para mejorarlo, lo que se hizo fue desarrollar una topología que se conoce como convertidor de digital a análogo de tipo escalera R2R. Y este solucionará el problema del DAC de ponderación binaria. En este caso solamente tenemos dos valores de resistencia, valor R, ¿cierto? Y valor 2R, que están por aquí. Y con eso podemos obtener tanta resolución como yo necesite. Entonces puedo seguir incrementando aquí la escalera y añadirle más bits en la entrada. Aquí de nuevo en la entrada tenemos voltaje de referencia o 0 para simbolizar un 1 lógico y un 0 lógico. Y según los que yo active, pues le voy a aportar o le voy a incrementar voltaje aquí a la salida en potencias de 2. Y esta red pues es mucho más simple, tanto que se utilizan en circuitos comerciales, como es el caso del DAC 0808, que es un circuito integrado que en su interior tiene un DAC de escalera R2R con una resolución de 8 bits. ¿Listo? Entonces ese circuitico pues va a tener aquí sus 8 entradas, voy a dibujarlas por aquí, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Va a tener un voltaje de polarización VCC, un voltaje de polarización negativa menos VCC, y vamos a tener unos valores ajustables más Vref para poner la referencia positiva y menos Vref para colocar una referencia negativa, que es desde qué valores yo quiero que se encuentre mi salida. Y este circuito ya viene acondicionado para que yo no tenga que ingresar Vref por aquí, sino que lo pueda conectar hacia un dispositivo digital. Estas entradas soportan desde 0 hasta 5 voltios, entonces fácilmente puedo colocar un, qué sé yo, un microprocesador o un microcontrolador para que sea el encargado de realizar las conversiones y obtener las salidas. Y este circuitico me entrega en la salida una corriente que es proporcional a la combinación que tengo en la entrada multiplicada por los voltajes de referencia. Entonces ese es básicamente el comportamiento de los convertidores de digital hacia análogo. Entra una combinación, sale un voltaje o una corriente proporcional a la combinación que tengo yo a la entrada de esos bits. ¿Listo? Y como ya entendemos más o menos cómo funciona la conversión de digital hacia análogo, ahora sí podemos darle un vistazo a la conversión de análogo
a digital. Es decir, el sentido contrario de las conversiones. Bueno, lo que nos interesa realmente, porque tenemos señales análogas que queremos procesar utilizando un computador o microprocesador o microcontrolador o cualquier sistema que tenga capacidad de cómputo de procesamiento digital. Entonces, en este caso, pues la conversión de análoga a digital se puede hacer de muchas formas. También necesitamos un circuito que se encargue de hacer de cierta forma comparaciones de la señal análoga para llevarla a una representación digital. Veamos el primer caso, que es el convertidor de tipo flash. Permítanme, yo lo reviso, aquí está. Listo. Y su nombre lo hereda de la velocidad de conversión tan alta que este circuito maneja. ¿Cómo funciona? Tenemos la entrada analógica, ¿cierto? Supongamos que, qué sé yo, es una señal como estas. Y estamos tomando esta muestra, que coincide con, no sé, 3.125 voltios. Entonces, ese voltaje entra aquí hacia un juego de comparadores. Y los comparadores pues van a tomar la señal que yo tengo versus una señal que proviene de un divisor de tensión como el que estamos viendo por esta red. ¿Listo? Entonces miren que en cada una de las resistencias que vamos a ver, pues la señal se va a ir dividiendo, ¿cierto? Entonces se hace primero esta comparación. Si supongamos que por aquí es que viene a estar el 3.2 en este sistema de conversión. Entonces, esta comparación se hace. Aquí el voltaje de la señal análoga es mayor que el voltaje de la adición, o sea que esto sale un cero lógico por aquí. Aquí sucede lo mismo, esto sigue siendo menor, un cero lógico. Por aquí sigue siendo lo mismo, otro cero lógico. Y por aquí esto se vuelve un 1 lógico. Con lo cual vamos a tener el punto en el cual se va a dar que la señal de la entrada análoga es mayor que la señal de las comparaciones que yo tengo aquí. Entonces de ahí para adelante pues vamos a tener puros unos. ¿Listo? Y esto es lo que se hace, bueno, generalmente estos codificadores vienen con entrada negada o la conversión se hace, la comparación se hace en el otro sentido para que realmente yo obtenga es una combinación como estas. Entonces, si es verdadero me da 0, 0, 0, 0, por aquí sería el último 0, y si es falso me da 1. ¿Listo? ¿Con qué fin se hace todo esto? Uy, me pasé un unito por aquí. También borramos ese último 1. No lo puedo borrar. Bueno, ¿con qué fin se hacen estas comparaciones? La idea es conectarlo hacia un codificador de prioridad. ¿Cómo funcionaban esos dispositivos? Si por ejemplo a la entrada número 2 yo tenía un 1, recuerden que en el codificador de prioridad la idea es que solamente una entrada, perdón, en el codificador solamente una entrada podía estar activa a la vez. Y en este caso si la entrada número 2 estaba activa, es decir, tenía un 1 lógico, a la salida pues iba a tener un 0, 1, 0 que representaba a esa entrada número 2 que estaba activada. Con el codificador de prioridad lo que se hace es ignorar todas las que sean inferiores, ¿cierto? O sea, buscar cuál es la mayor e ignorar todas las inferiores. Entonces, como todas estas comparaciones se encuentran en uno lógico, solo se tiene en cuenta la de mayor número, es decir, la que tiene prioridad. Entonces, en este caso, a la salida, lo que voy a tener es la que corresponde a un 3, es decir, 0, 1, 1. Voy a ver aquí en la salida binaria paralela. Y miren que ya tengo una representación de ese voltaje 3. 125 voltios. En realidad lo que yo encontré fue 3.2. Pero miren que ya tengo una referencia de a qué valor digital equivaldría ese voltaje analógico. ¿Listo? Y esto se puede repetir muchas veces utilizando la entrada de habilitación o el enable como impulso de muestreo. Entonces cada vez que yo active el enable, pues sería el equivalente a yo tomar una muestra. Y
La muestra va a ser comparada e inmediatamente a la salida del codificador de prioridad voy a tener una combinación que representa a esa valor digital correspondiente a la amplitud análoga que yo estaba obteniendo. De la misma forma, vamos a tener otros convertidores que son un poco más sofisticados, porque bueno, este se queda corto en cuanto a resolución, que miren que para todos los valores cercanos, pues deberán aproximarse hacia 3.2 o hacia el límite de comparadores que yo tenga. En este caso tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sea que me vería limitado solo a 128 combinaciones en la entrada. Para mejorar esta situación, perdón, en este caso me vería solamente limitado a 7 combinaciones en la entrada. Si yo quisiera tener, por ejemplo, un convertidor de 200 saltos, pues necesitaría 200 comparadores y un codificador de 200 entradas, lo cual en la práctica es inviable. Entonces, el tipo flash pues sirve para muy bajas resoluciones, pero altas velocidades. Una alternativa para este tipo de convertidores se conoce como el convertidor de tipo escalera. Y el nombre lo toma de la señal de salida que se presenta cuando yo estoy haciendo la conversión. Su estructura, permítanme yo la copio por aquí, va a ser más o menos esta que tenemos aquí en pantalla. Entonces, ¿cómo funciona la estructura de este convertidor? Tenemos una entrada analógica que se compara, ya miramos con qué se va a comparar, y según el resultado de comparación, si la entrada es mayor que la entrada análoga es mayor que el valor con el que estoy comparando, del cual ya vamos a hablar, se manda un 1 lógico aquí. Y va a haber una señal de reloj que va a estar cambiando entre unos y ceros. Entonces, cuando esto sea un 1, se activa una entrada de un contador y ese contador va a ir incrementando unas combinaciones aquí a la salida. Entonces, con cada reloj que exista y con cada vez que el comparador su salida sea un 1, pues el conteo se va incrementando. Ese conteo va a resumidas cuentas a terminar siendo mi salida digital. Esto va para unos latches que se encargan de guardar la combinación que acabo de encontrar como respuesta del bloque de convertidor de análogo a digital. Y por aquí la puedo leer. Para realimentarlo, bueno, para saber cuándo llegué yo al valor, lo que se hace es la salida del contador, conectarla con un convertidor de digital hacia análogo, que puede ser el de escalera R2R o puede ser el de ponderación binaria, bueno, cualquier otro. En general casi siempre estos son escalera R2R, listo, el convertidor de digital a análogo. Entonces, a partir de esa conversión, miren que tenemos un voltaje que se está comparando con la entrada. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo es aumentar un contador hasta que la conversión de digital sea mayor que la entrada análoga y ahí detenernos. En ese momento nos dimos cuenta que hemos llegado al valor que estamos buscando. ¿Cómo se vería eso en el tiempo? Va a ser algo más o menos así. Permítanme, les copio una imagen aquí de un convertidor con 15 pasos de resolución. Entonces, es decir, de 4 bits. Entonces, va a ser algo como esto. Queremos mostrar esta señal, este punto en la señal análoga, este puntico de por acá. Y lo que hacemos es aumentar el contador, entonces empieza a aumentar y la salida del convertidor de digital a análogo a crecer. Y empieza a crecer, a crecer, a crecer, hasta que la conversión aquí me dé falso, me dé un 0. Y en ese momento se reinicia el contador y volvemos a empezar. Entonces si vamos a tomar la muestra aquí, pues volvemos a hacer todo este proceso hasta que llegamos al resultado 0 en el contador y reiniciamos el conteo. Y voy guardando estos valores que son las combinaciones de análogo a digital de esa señal. Como ustedes pueden ver, pues aquí tenemos un problema y el problema es que el tiempo de conversión es diferente según el valor. Si el valor es muy alto o es muy cercano a la máxima combinación, que en este caso es 1, 1, 1, 1, los 4 bits ajustados, el tiempo de conversión va a ser mucho mayor. Si el valor se aproxima a la combinación 0, 0, 0, 0,
el tiempo de conversión va a ser mucho menor. Entonces eso es un problema porque generalmente en control y en los dispositivos de medidas, pues yo necesito que el tiempo sea un poco más uniforme. Para eso pues existen algunos cambios, como por ejemplo no resetear el conteo una vez llegamos a la meta, sino hacer un conteo ascendente y descendente. Para eso pues existe un contador de tipo escalera doble, en el cual tenemos algo como esto. Por acá lo colocamos por aquí. Aquí está. Entonces la misma estructura, una entrada analógica que se compara con la salida de un convertidor digital análogo, un contador, pero el contador va a tener una entrada que nos permite ajustar si quiero el conteo hacia arriba o hacia abajo. Entonces miren que es más fácil, si yo tengo esta muestra, no volver a cero y volverla a contar, sino quedarme aquí y seguir contando hacia arriba. Eso va a permitir reducir considerablemente el tiempo de muestreo. Obviamente pues el peor caso aquí sería donde yo tengo una señal cuadrada, porque pues aquí sí me tocaría estar haciendo la escalera completa tanto hacia arriba como hacia abajo y tendría los mayores tiempos de conversión. Se mejora la situación, pero siguen sin ser uniformes los tiempos de muestreo. Y una de las soluciones para este problema son los convertidores que utilizan muchos de los controladores modernos, que son los registros de aproximaciones. Registros de aproximaciones sucesivas. ¿Y estos circuitos cómo funcionan? Vamos a tener básicamente un bloque que tiene la conversión de digital hacia análogo, como lo hemos visto en los anteriores casos, una entrada analógica conectada a un comparador y una salida binaria que puedo tomarla en serie o en paralelo dependiendo ya de la configuración interna del dispositivo. Y tenemos un registro de aproximaciones sucesivas. Ese registro funciona más o menos como cuando uno busca en un directorio. Uno no se va, si por ejemplo yo quiero buscar, qué sé yo, pizza, yo no me voy desde la primera página de uno por uno hasta la última y llegar a la P y encontrarla, sino que yo le puedo hacer una búsqueda. Entonces primero abrirlo en la mitad, si la mitad cayó en la letra M, pues descartar toda la parte desde la A hasta la M y empezar a buscar desde la M hasta la Z y volver a abrir en la mitad y así sucesivamente irme aproximando, con lo cual me demoraré muchísimo menos tiempo que recorrer absolutamente todo el directorio tratando de buscar. Ese mismo principio es el que utiliza este comparador. Entonces tenemos más o menos una señal, permítanme dibujamos aquí una escala en donde se vea. Tenemos más o menos una señal, supongamos que yo quiero mostrar este punto de acá, esta señal. Voy a ponerla como si fuera una constante para que no tenga cambios en el tiempo. Entonces listo. Voy a mostrar esta señal que está aquí, un BM, que es el que quiero conocer, que es la entrada analógica. Entonces lo primero que hace este dispositivo, supongamos que aquí es más Vref, aquí es el 0, y lo primero que hace este dispositivo es irse a la mitad. Entonces se va a ver Vref dividido 2 y setea el voltaje de salida hacia el convertidor de digital análogo ahí en la mitad. ¿Listo? Entonces lo setea aquí en la mitad y hace la comparación. Supongamos que la comparación se hace en este instante de tiempo. ¿Listo? Y aquí se pregunta, ¿el voltaje del registro de aproximaciones sucesivas es mayor o es menor que el voltaje que estoy tratando de convertir? Y en este caso, como es mayor, descarto toda esta zona e inmediatamente me voy aquí. ¿Listo? A la mitad entre el rango que me quedo. Entonces voy y seteo el voltaje por aquí a este valor. Supongamos que la conversión sucede en este instante de tiempo. ¿Listo? Y aquí vuelvo y pregunto, ¿será que estoy por encima o por debajo? En este caso estamos por debajo, o sea que puedo descartar toda esta zona y buscar entre Vref medios y este valor de aquí, que sería más o menos 2 Vref sobre 3, ¿cierto? Entonces ya sé que el voltaje que estoy buscando se encuentra en esta zona. Aquí vuelvo y parto este rango a la mitad, por aquí. ¿Listo? Y vuelvo y comparo. Entonces digo,
Estoy por debajo, por encima. Ah, estoy un poquito por encima, entonces descarto esta parte, ¿cierto? Y me voy aquí a la mitad. Y miren que la mitad viene a dar más o menos como por aquí. Entonces, hagamos solamente esas 5 aproximaciones. Tenemos una, dos, tres, cuatro aproximaciones sucesivas. Entonces, en esta aproximación yo digo, listo, ya estoy en el voltaje, la salida va a ser este punto que estoy marcando con líneas rojas y lo pongo aquí en la salida binaria en paralelo. ¿Qué gran ventaja tiene esto? Pues que al hacer esa búsqueda, si el convertidor es de 4 bits, yo solamente voy a hacer 4 particiones a ese rango de voltaje y siempre va a ser así. Siempre hago las mismas 4 particiones. Entonces el tiempo de muestreo es uniforme. Ya me va a tardar lo mismo. No importa si el voltaje que quiero mostrar está por aquí, o si está por aquí, o si está por aquí. Siempre voy a hacer todas las particiones que el registro está programado para hacer. Entonces, si es de 4 bits, pues siempre va a ser 4 particiones. Si es de 8 bits, siempre va a ser las 8 particiones. Borramos y volvemos a iniciar a hacer las particiones para encontrar por comparaciones en donde está la combinación que representa mejor la entrada analógica. Y ese es básicamente el funcionamiento de los convertidores digitales a análogos y análogos digitales utilizados para obtener un valor que representa una magnitud analógica dentro de un registro que es capaz de leer un procesador digital. Espero que este repaso y esta clasecita se haya entendido. Si algo lo discutimos en la siguiente sesión, aquellas dudas que hayan, para empezar a ver ya el teorema de muestreo y la lógica que hay detrás de la toma de datos. Hasta luego.